Gracias, Tomás, por la invitación y a la organización también. Es un placer estar aquí rodeado de amigos, maestros y de ustedes, ¿no? Cuando Tomás me sugiere venir aquí a hacer esta intervención hoy, desde el punto de vista del derecho laboral en conexión con el deporte, pues inmediatamente se me ocurrieron distintas posibilidades, ¿no?, para plantear distintos temas, desde algunos que son auténtica actualidad, aunque no novedad, como el de la regularización de las relaciones laborales en el ámbito del deporte de base, que es un tema que a partir de todas las inspecciones de trabajo, etcétera, etcétera, está ahora mismo pues en plena efervescencia. Se me ocurrió ese tema, se me ocurrieron temas también conectados con la construcción que se está produciendo de las relaciones laborales deportivas a partir del derecho de la competencia, y ahí tenemos el caso de Pedro León y las cláusulas sobre funcionamiento financiero, económico de la Liga y la influencia que está teniendo, la repercusión que tiene sobre las licencias y las relaciones de trabajo. En fin, había numerosos temas que fácilmente podrían ser abordados hoy y, sin embargo, pues las dosis de osadía mía no han alcanzado hasta ahí y se han centrado, se han limitado a plantearles este otro aspecto, que es el de, en conexión con estos 30 años que se cumplen el próximo mes de la aprobación del Real Decreto 1006, que regula las relaciones laborales especiales de los deportistas profesionales, aquellos aspectos que han sido, a mi juicio, más disfuncionales y que merecen una revisión en profundidad, ¿no? Yo creo que el Real Decreto 1006 ha cumplido una función en el mercado de trabajo deportivo, pero ahora mismo, a mi juicio, estamos ante un modelo que ya está agotado por múltiples motivos, ¿no? Porque precisamente, en buena medida, el diseño de las relaciones laborales deportivas nos ha abocado al fracaso económico, a la ruina, a la quiebra económica absoluta en la que está sumida ahora mismo el deporte profesional. También la propia práctica judicial obliga a hacer una revisión y a integrar numerosos, variados pronunciamientos clave en las materias que iremos viendo del Tribunal Supremo, y obviamente el transcurrir del tiempo ha generado que las propias estructuras del deporte ya no sean las mismas, ¿no? Estoy recordando ahora mismo que desde el 85 se han sucedido grandes acontecimientos jurídicos, como la propia sentencia Bosman en el año 95 u otros muchos sucesos que obligan, a mi juicio, a realizar y abordar una profunda reforma del Real Decreto, aunque no sé qué ganas le quedarán al CSD después de los conflictos y la situación en la que estamos, ¿no? Por tanto, voy a tratar de hacer un breve recorrido en el tiempo del que disponemos sobre aquellos aspectos, como digo, que me parecen de más urgente reforma, ¿no? Para empezar, hay una cuestión que verdaderamente hoy en día se plantea como fundamental si se aborda una reforma de este Real Decreto, ¿no?, que es el de su propio ámbito de aplicación, ¿no? El ámbito de aplicación original, lo tienen ahí. Si a mí me hubieran preguntado en su momento a quién debería afectar esta norma, yo no hubiera tenido ninguna oposición e incluso hubiera tenido una convicción inmediata de responder que esto solo se aplicaba a los practicantes deportivos de una modalidad, ¿no? Esto es al jugador, a quien actúa en el terreno de juego, a la vista de la definición que nos plantea el Real Decreto, ¿no? El Real Decreto nos habla de que estamos ante una relación laboral con la peculiaridad de que la prestación de trabajo, en este caso, consista en la práctica del deporte. Y a mi juicio esto era contundente, ¿no? Aquí, a mi juicio, inmediatamente quedarían fuera, no sé, el entrenador de waterpolo que no sabe nadar o el Manolo Saiz de turno que recorre 21 días Italia con el brazo moreno por la ventanilla del coche, ¿no? A mi juicio, ese concepto no albergaba en ningún caso a este tipo de figura, ¿no? Entrenador, directores técnicos, etcétera. Sin embargo, tal vez con buen juicio, para evitar problemas mayores, los tribunales optaron por expandir el alcance de este concepto, ¿no? ¿Y por qué digo para evitar males mayores? Porque, sobre todo, una de las grandes diferencias que residen entre aplicar este Real Decreto o
su alternativa, que sería la aplicación de una relación laboral común y, por tanto, la aplicación del Estatuto de los Trabajadores, residiría básicamente en la temporalidad del vínculo, que en el caso del Real Decreto es necesariamente temporal, mientras que, aplicando la legislación común, nos encontraríamos ante la necesaria concertación de un vínculo indefinido entre todo aquel que presta trabajo en un puesto de trabajo permanente o estructural, que es el caso del entrenador, porque siempre que haya club habrá equipo y siempre que haya equipo habrá entrenador y, por tanto, nos encontraríamos ante una norma absolutamente distorsionadora de lo que es, bueno, pues, la peculiaridad del ámbito deportivo, ¿no? Donde, sin ir más lejos, supongo que el gran elemento de, no sé, de atracción de votos en las próximas elecciones en el Fútbol Club Barcelona será qué entrenador traes. Entonces, esto obviamente encaja mal con la aplicación de la relación laboral común y la exigencia de celebrar vínculos permanentes, ¿no? De esta manera, los tribunales, yo creo que en atención a evitar esta distorsión absoluta, optaron por, bueno, de alguna forma distorsionar este concepto e incluir ahí a técnicos, entrenadores, etcétera, ¿no? Esto en otros escenarios, en Italia, en Chile, en fin, en otras legislaciones, lo tienen resuelto aludiendo en la norma no solo a los deportistas profesionales, sino que aludiendo a que esta norma es de aplicación a deportistas profesionales, entrenadores, técnicos, etcétera, ¿no? Cosa que aquí no se hace. Bien, esta jurisprudencia del Tribunal Supremo ha dado pie a que se abra una puerta y para tratar de atajar este problema. Lo que pasa es que, a mi juicio, se ha abierto esa puerta y al tiempo se han abierto nuevos problemas, ¿no? A partir de esta interpretación extensiva, basada en el principio de que se le será de aplicación a todo aquel que sea decisivamente influyente o que tenga una influencia relevante en el resultado deportivo, la jurisprudencia ha abierto la puerta y ha seguido interpretando que concurre este concepto en otra serie de profesiones, oficios muy dispares, ¿no? Empezando desde los ojeadores hasta preparadores físicos, hasta con lo que uno no sabe muy bien dónde se abre y dónde se termina la puerta, ¿no? Bueno, esto es muy influyente de cara a que los clubes y las entidades de base que en todo este proceso de regularización se van a ver abocadas a formalizar sus vínculos tengan conocimiento de qué ordenamiento jurídico es aplicable, el especial, el común, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que este es un primer elemento que requiere, pues, repensar, ¿no? El propio concepto del ámbito de aplicación de la norma, ¿no? Bien, más cuestiones que han surgido alrededor de esto es precisamente el que dio pie a esta efervescencia, a este revival de la cuestión de la regularización, ¿no? Que fue la sentencia de 2009 del caso Colonia Ofigevi, donde se establece que un jugador de fútbol, independientemente de la retribución que perciba, en este caso 210 euros, debe merecer la consideración de profesional. Bien, este es otro elemento que es, bueno, ahora mismo objeto de debate y, bueno, entre otros, pues, los juristas estamos proponiendo distintas fórmulas, recuerdo algunas que van en la línea del money pocket, al estilo sueco, etcétera, etcétera, con mucho debate, porque la verdad es que también sería desequilibrado el dar un tratamiento especial en este sector y no a otros también de bajísimas percepciones, como pueden ser, no sé, desde las empleadas de hogar hasta personal que trabaje en hostelería, pero, bueno, desde los clubs y entidades deportivas se está proponiendo un redimensionamiento de este requisito y elevarlo a fronteras pues equivalentes al salario mínimo interprofesional, etcétera, a efectos de la consideración de la profesionalidad o de la profesionalización, ¿no? Bien, continúo con más elementos. Ha habido debate y todavía hoy está abierto, aunque la letra de la norma pareciera aclararlo, lo relativo a la aplicación de este Real Decreto en el marco de las federaciones deportivas, cuando estamos hablando de la prestación que pueden realizar los jugadores o los entrenadores a las federaciones deportivas. Parece resuelto el elemento de la prestación de los jugadores a las federaciones deportivas a través de la norma del Real Decreto que excluye de la laboralidad ese tipo de prestación. Y así parecía que sucedía también en el caso de los entrenadores. Pero
pronunciamientos últimos, y especialmente una sentencia de 2006 relativa al entrenador de la Federación Madrileña de Triatlón, en la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronuncia a favor de la aplicación de este Real Decreto, ha abierto nuevamente el debate y la necesidad de, bueno, pues, de establecer algún tipo de regulación más precisa sobre esta materia, ¿no? El fundamento de esta sentencia se basa en que esta norma de exclusión operaría siempre y cuando ese entrenador o ese jugador no tengan ya un vínculo laboral permanente con una entidad deportiva previamente. De manera que los entrenadores que en exclusiva actúan para las federaciones y que no tienen ningún vínculo laboral, entiende este TSJ de Madrid que deberán someterse a la aplicación del Real Decreto 1006, ¿no? Yo creo que es una situación un tanto confusa, porque sería absurdo que alguien que también trabaje con un club a la vez se excluya la naturaleza laboral de su prestación para la federación, mientras que alguien que realiza un trabajo equivalente, por no tener vínculo con el club, se le aplique el Real Decreto, ¿no? Yo creo que esto exige clarificación. Otro tema absolutamente delicado en el mundo del deporte, especialmente del deporte profesional, es el de, el de la retención, de alguna manera, de los talentos deportivos promovidos dentro de la propia entidad, ¿no? Esto se entiende con especial facilidad cuando hablamos de los clubes vascos, ¿no? Y especialmente, por ejemplo, del Atleti, etcétera, ¿no? Y precisamente clubes como el Atleti han promovido dentro de la Liga nuevamente el debate y han exigido medidas, incluso legislativas, para que se dé algún tipo de cauce de solución a esta cuestión, ¿no? Como todo el mundo sabemos, la edad mínima de trabajar se sitúa en los 16 años en la legislación laboral común. En función del reenvío supletorio del Real Decreto a la legislación común, también sería de aplicación en el campo del deporte profesional, de manera que aquellas edades comprendidas a partir de los 16 años para abajo, que son edades en las que los talentos deportivos ya están identificados y ya se tratan de vincular, etcétera, carecen de instrumentos jurídico-laborales para establecer este vínculo, ¿no? En esta línea se han trabajado propuestas de establecer algún tipo de mecanismo equivalente al que se aplica en el Real Decreto de artistas en espectáculos públicos, en los que con una especie de supervisión administrativa, autorización, control administrativo, se permite que en cualquier edad sean posibilitados los contratos con edad inferior a los 16 años, ¿no? Simplemente les pongo alerta de cuestiones que se suscitan y que alcanzan especial relieve con supuestos o asuntos como el de Baena, sentencia que llega hasta el Tribunal Supremo en un asunto en el que, bueno, pues el club exige una importante indemnización por incumplimiento de un precontrato de trabajo que habían celebrado sus padres, en este caso, en nombre del joven, con el Fútbol Club Barcelona, ¿no? En fin, luego, en cualquier caso, podríamos abundar en detalle si tienen algún interés en particular. Bien, la duración de la relación laboral especial ha de ser determinada, como ya les decía, pero nuestra norma no señala en qué términos se debe dar esa duración delimitada, ¿no? Y esto contrasta, especialmente por la vejez ya, ¿no?, de la norma, con otras normas más modernas que establecen duraciones precisas, en Brasil o en Portugal, con una duración máxima de 5 o 6 años del contrato, sin perjuicio de que después se pueda prorrogar. ¿Y esto a qué fin obedece? Pues obedece al fin de que no se eluda la aplicación de la norma a través de la celebración de contratos de larga duración, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, un antiguo contrato, el de José Montero con el Barça, que era un contrato de 10 años de duración, de manera que abocaba prácticamente al jugador a no tener ya posibilidad de contraste de mercado, que es lo que trata de asegurar este mandato de duración determinada de la relación, ¿no?, del vínculo. Por tanto, ahí hay otro elemento de reflexión, de debate. Bien, otro elemento en la regulación de esta misma norma sobre la duración, otro elemento de debate es el relativo a las prórrogas, que en la práctica se producen habitualmente dentro de la vigencia del contrato en vigor, ¿no?
vulnerando frontalmente lo que dice la norma, porque la norma de manera incongruente nos habla de que podrá producirse prórrogas al vencimiento. Digo incongruente porque si está vencido difícilmente se puede prorrogar. Entonces, esto exigiría también una revisión, a mi juicio, ¿no? A la vez que integrar lo que han sido pronunciamientos jurisprudenciales en relación a las famosas prórrogas unilaterales que se otorgan muchas veces a favor de los clubes, que los tribunales y el Tribunal Supremo bueno, pues han puesto en cuestión, y es una jurisprudencia que a mi juicio se debiera integrar también, ¿no? En relación a derechos y obligaciones de las partes, hay un elemento decisivo del vínculo laboral, que es el de la ocupación efectiva, que a mi juicio debiera redefinirse nuevamente, ¿no? En este apartado, en este ámbito, ha habido un elemento de fricción sustancial que no estaba regulado en la norma, que es la famosa cuestión de si la tramitación de licencia federativa es parte de ese derecho de ocupación efectiva o no. Este tema bien pudo haber saltado en una época en el Deportivo de La Coruña, cuando tenían 35 contratos laborales y 25 licencias federativas disponibles, ¿no? Mal que bien, Lendoiro se apañaba para cediendo jugadores o, en fin, contentando a otros, que no hubiera estallado el conflicto. Sin embargo, paradójicamente fue en el Deportivo de La Coruña, no poco más reciente, en 2007-2008, con sentencia del Supremo de 2009, que se resuelve esta cuestión en sentido favorable a la pretensión del deportista. El deportista exigía que el club le tramitara esa licencia, el club no lo hizo y acudió a los tribunales, y los tribunales, el Tribunal Supremo, acabó declarando que se trata de un contenido esencial del contrato de trabajo que ha de posibilitar el empleador, y lo contrario vulnera el derecho de ocupación efectiva, dando pie a que se pueda extinguir el contrato indemnizado como si fuera, bueno, pues un despido improcedente, ¿no? Bien, esto no está delimitado en la norma en la actualidad, y yo creo que se debiera recibir. En la norma hay otros aspectos sobre la ocupación efectiva que aseguran o garantizan que el deportista pueda entrenar normalmente con los demás, salvo que esté lesionado o esté sancionado. O también se refiere la ocupación efectiva al derecho a alcanzar, pues, a todas aquellas sesiones de vídeo, estratégicas, de masaje, de recuperación, etcétera. Eso lo detalla, se precisa, pero no este otro aspecto que pudiera ser mucho más relevante, ¿no? Bien, alrededor de la explotación de los derechos de imagen no voy a entrar, ha hecho alguna alusión antes Andreu, posteriormente podríamos entrar, pero bueno, ahí hay elementos que yo creo que distinguen al deportista profesional sujeto a un vínculo laboral por cuenta ajena y, por ejemplo, al autónomo, que yo creo que es el supuesto al que se refería, o que no tiene ningún vínculo laboral con un club, sino que trabaja o realiza la prestación para la federación, que es el que se refería a Andreu, ¿no? Yo creo que ahí hay elementos diferenciales. En cualquier caso, podríamos entrar a hablar. Es un tema que yo creo que está mal resuelto también en el Real Decreto por aquello de la indefinición del alcance de los derechos de imagen en el marco del contrato y aquello de trabajo, y aquellos que lo desbordan o quedan fuera por pertenecer a la imagen personal y no laboral del deportista. Bien, muchos elementos en el marco de las retribuciones que hoy en día están en pleno debate, y de hecho la cuestión de la huelga que ayer convocó la AFE tiene íntima conexión con esta cuestión, porque en definitiva de lo que nos está hablando la AFE es de la masa salarial disponible, ¿no? Entonces, en relación con esta cuestión y en sintonía, yo creo que con el espíritu y funcionamiento de las ligas americanas, donde la masa salarial es lo primero que se distribuye entre empresarios y trabajadores, habría toda una serie de cuestiones que se podrían redefinir en el Real Decreto, que a día de hoy no se corresponde con las singularidades o particularidades que este Real Decreto se supone que pretende regular, ¿no? Bien, otro elemento que yo creo que tendría que tener un nuevo abordaje es el de las cesiones temporales, en orden también a evitar determinados fraudes que se están produciendo, ¿no? La norma, ahí lo anoto en rojo, nos habla de que la entidad deportiva deberá consentir la cesión temporal de aquel deportista que, en definitiva, no lo esté alineando. Pero aquí la norma no establece ningún tipo de límite ni, digamos que, ratio mínima que evite los fraudes que se producen y que se producen en términos de, bueno,
con el mero hecho de hacer intervenir algún minuto a un deportista durante la temporada, estaríamos eludiendo ya el derecho que tiene reconocido, ¿no? Y se trataría de intervenir, bueno, pues reformando esta cuestión, ¿no? Bien, otra serie de cuestiones que están ahí, pendientes, yo creo que de una reflexión nueva, son algunas cuestiones relacionadas con las causas de extinción, ¿no? Yo me voy a referir a alguna así de manera puntual, en el tiempo que tengo, no sé, dispongo un par de minutillos, muy bien. Bueno, por un lado, yo creo que merece revisarse el apartado que, por los problemas que ha presentado, el de la cesión definitiva, ¿no? El que conduce a que por mutuo acuerdo un deportista salga de la entidad, ¿no? Me estoy refiriendo, no sé, pues por un ejemplo, el caso de Illarramendi, que se va de manera acordada entre los clubes de la Real Sociedad al Real Madrid. En este caso, la norma establece que, yo creo que es un precepto que se intenta hacer valer muy pocas veces por parte del deportista, supongo que porque ya ha alcanzado una satisfacción económica suficiente, es el derecho que regula a percibir el 15% bruto de la cantidad estipulada en el traspaso, que habitualmente no se hace valer. Y ha dado pie a una serie de conflictos bastante curiosos conectados con cuestiones de territorialidad. En concreto, ha habido al menos 4 o 5 asuntos, y uno de ellos ha llegado, el de Boateng, hasta el Tribunal Supremo, que se ha resuelto recientemente, pero históricamente, por citar alguno, estaría, por ejemplo, el de Luque con el Deportivo de La Coruña, que cuando es traspasado por mutuo acuerdo de las partes del Deportivo al Newcastle, exige el cobro de este 15%. Y aquí empieza pues la incertidumbre, porque la norma no determina quién haya de ser el responsable del pago. Entonces, Luque, pues en principio, se remite a lo que regula el convenio colectivo. Y el convenio colectivo, en estos términos, es contundente. El convenio colectivo habla de que el equipo de destino será el equipo responsable del pago. De manera que Luque se dirige a Newcastle. Pero claro, Newcastle le dije, usted, ¿cómo puede tratar de imponerme a mí obligaciones a partir de un convenio cuyo ámbito yo no estoy y además es un convenio colectivo español? Y obviamente, de rebote, se dirige al Deportivo de La Coruña, diciendo, mire, el convenio dice esto, pero el convenio está frustrado, no se puede aplicar, por tanto, exige el pago al Coruña. El Coruña dice que tampoco paga, porque ya dice el convenio de manera contundente que será el equipo del destino quien pague. Y en esta tesitura acude a los tribunales, y los tribunales, en esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de alguna manera hace una interpretación muy singular. Dice el Deportivo, dice en la sentencia que el Deportivo de La Coruña no está obligado al pago porque hay un derecho preciso y detallado en el convenio colectivo que, pues por mala fortuna, no lo dice así, pero es la conclusión, por mala fortuna no se puede hacer valer y por tanto el jugador queda privado de ese 15%. Bien, esta interpretación ha sido la minoritaria, porque después han venido otras que han corregido, y la última del Supremo de Boateng se dicta en sentido contrario. En esa sentencia, Boateng, que el supuesto es parecido, de un jugador que se va, creo que era del Getafe, a Ucrania, pide el pago de esta misma cantidad, y al final el Supremo acaba diciendo que, obviamente, el jugador tiene un derecho en una norma que es el Real Decreto, y que hay que hacer valer ese derecho, y que en caso de que por vía de convenio no se pueda hacer valer, el único obligado posible que podría satisfacer el pago sería el club español de origen, y por tanto le impone al Getafe la obligación de pago, ¿no? Por tanto, no estaría de más que el Real Decreto retomase y reformulara la cuestión. Expiración del tiempo convenido, muy brevemente. Al expirar el contrato de trabajo, el sindicato de ciclistas hizo valer las normas comunes por remisión sobre el pago de indemnizaciones al término del contrato temporal, ¿no? Y ahí estuvo en debate la cuestión de la aplicabilidad de una norma común a una relación especial, pero los tribunales fueron contundentes. Por remisión, por aplicación supletoria, sería de aplicación. Por despido del deportista, aquí nos encontramos con paradojas a partir de esta regulación. Primero, está más que consolidado que no cabe la readmisión
en el caso del despido improcedente del deportista y que en todo caso se efectuará la indemnización. Y en el cómputo de la indemnización pueden darse, a partir de los términos de la actual redacción, situaciones tan paradójicas como esta. Los más mayores recordarán a Arteche. Y además creo que Tomás con más motivo, recordará a Arteche. Bien, Arteche, yo creo que en la última época de su carrera profesional, a la vez que en los primeros momentos de la presidencia de Jesús Gil, llevaba un montón de años ya en el Atlético de Madrid y cuando le faltaban unos meses de contrato, Jesús Gil le despide de manera improcedente. Al hilo de la regulación, que señala que serán 2 mensualidades por año trabajado, se le frustra una pequeña parte de contrato y se lleva una indemnización multimillonaria. Sin embargo, pongámonos ahora en la piel de Illarramendi. Con un contrato para 5 años y viendo su trayectoria, imaginemos que es despedido. Se le frustra una gran parte de su expectativa, de su contrato de trabajo y recibe una indemnización bueno, pues proporcionalmente reducida, ¿no? Por tanto, estamos ante, yo creo que lo que es una contradicción en los resultados pretendidos por este tipo de indemnizaciones, ¿no? Y última cuestión, que solo esa nos daría pie a, bueno, pues a un largo debate, ¿no? Que es el de las cláusulas de rescisión, ¿no? El de las famosas indemnizaciones que obviamente no han surtido el efecto pretendido. No han surtido el efecto pretendido, han generado una gran inflación en el mercado y a la vez estamos ante una grandísima inseguridad jurídica. Simplemente recordar la cláusula de rescisión de Zubiaurre de 30 millones de euros que a partir del entendimiento de que era una cláusula abusiva por parte del juzgado de lo social, un juzgado de lo social de Donosti, confirmado en el TSJ y en el Tribunal Supremo en casación no entró al tema, se redujo a 6 millones. Por tanto, inmediatamente en la prensa deportiva se empezaron a hacer todo tipo de cálculos sobre qué sería el importe de la cláusula de rescisión en aquella época, pues no sé, de Mijatovic o de X jugador, ¿no? Bien, y después más recientemente y aplicando todavía una doctrina mucho más extrema, en el caso Oliver Bocos, el jugador extingue el contrato con 0 euros de importe indemnizatorio. Por tanto, estamos ante un elemento de inseguridad jurídica absoluta que también habrá en su momento que reformular, ¿no? Y bueno, yo creo que ciñéndome al tiempo, Tomás. Muchas gracias. Gracias. Sí,